Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 93 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Danos sabiduría, Señor, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar en tu palabra diariamente, Señor, y a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Jueces 10. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Gaaladita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos en Egipto de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón y de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: Hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galad dijeron el uno al otro: ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Jefté Galaadita, Jueces 11. Era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: Ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad: ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: Por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo
de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino a los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas las palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió a Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero Edom no lo escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón. Y no entró en la tierra de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sejón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sejón a toda su gente, acampó en Jahasa y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sejón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en este tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y Jefté y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirlo con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad
me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces le dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Jueces 12. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendiste de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galad y peleó contra Efraín, y los de Galad derrotaron a Efraín, porque había dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galad les preguntaban: ¿eres tú Efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: ahora pues, di Chibolet. Y él decía Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté Galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó en Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Gilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Gilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Para reflexionar. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los amonitas y a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Jueces 10:6. Una vez más se repite la historia. El pueblo peca, viene la opresión, claman a Dios, Dios levanta un libertador y de nuevo caen en lo mismo. Y de nuevo Dios se conmueve y les muestra misericordia. A la luz de este texto de Jueces 10:6, vemos que los hijos de Israel adoraban toda clase de dioses de las culturas a su alrededor. Practicaban un sincretismo e hicieron caso omiso a las advertencias del Señor. Esta idolatría los alejaba del Dios que les había liberado y guiado. El pueblo de Dios de hoy no está muy distante al pueblo de Israel. Hoy adoramos dioses culturales, se han infiltrado en nuestras conciencias colectivas, ideologías y filosofías que nos han desviado de la palabra de Dios y de la verdadera adoración. El Dios del yo, del individualismo, de la renuencia a sujetarse a la autoridad,
del deseo de ser nuestros propios dioses, de vivir para nosotros mismos. Todas estas son las semillas que han contaminado nuestra mente y nuestro corazón y que nos separan de una verdadera adoración a Dios. En la lectura de hoy vemos varios jueces más levantarse en diferentes periodos, pero la lectura se enfoca en Jefté. Este inició su vida en una posición bastante desventajosa. Aún su propia familia lo desechó y actuó injustamente hacia él. Sin embargo, el versículo 11:1 lo califica como un guerrero valiente o un hombre esforzado y valeroso. Es asombroso el poder de Dios para llamar, capacitar y usar a cualquier persona, independientemente de sus pasados o sus orígenes. Aún personas que provienen de un hogar o familia disfuncional o alguien que fue abusado en el pasado. Tu pasado o el mío, nuestros inicios desventajosos, traumas o experiencias negativas en la vida no son obstáculo para que los planes de Dios se cumplan en nuestras vidas. El ejemplo de Jefté nos debe alentar. Su vida nos recuerda a Jesús, quien fue rechazado aún por sus hermanos, pero el Padre lo exaltó. El desechado y menospreciado se transformó en caudillo y jefe. Jefté mostró ser un hombre razonable cuando antes de enfrascarse en la guerra trata de razonar con los amonitas y solo se prepara para la guerra cuando ellos no entran en razón. Sin embargo, antes de ir a la batalla, Jefté hace una promesa o voto de manera apresurada o impulsiva. Los comentaristas se debaten acerca de lo que realmente sucedió ahí. Si realmente Jefté llegó a matar a su hija o si simplemente la entregó al Señor para ser una virgen a su servicio para toda la vida. Y por eso las doncellas celebraban cada año para conmemorar. Independientemente de lo que haya realmente ocurrido, como padres y madres debemos aprender de este ejemplo a no actuar precipitadamente, ya que nuestros hijos cosecharán las consecuencias de nuestras malas acciones. Al parecer los hijos de Efraín eran un poco conflictivos. Luego que los amonitas ya habían sido derrotados, al igual que hicieron con Gedeón, se quejaron de que Jefté no los hubiera incluido en la batalla. A diferencia de Gedeón y a diferencia de la forma como razonó con los madianitas al principio, Jefté no mostró mucha paciencia en esta ocasión y este conflicto provocó una guerra que ocasionó la muerte a 42,000 personas. Bien nos advierte Proverbios 17:14. El comienzo del pleito es como el soltar de las aguas. Deja pues la riña antes de que empiece. Como vimos en este relato, Jefté no era un hombre perfecto. Todos los hombres de Dios usó eran hombres fallidos que demostraron una gran fe. Su nombre también al parecer aparece en el Salón de la Fe de Hebreos 11:32 como un ejemplo a imitar. Para meditar. Hemos visto un ciclo tras otro en la vida de los israelitas. ¿Has identificado ciclos parecidos en tu propia vida? ¿Qué es lo que causa que te alejes del Señor? Lee 2 Corintios 7, 8 al 11. A la luz de este texto y de la historia que hemos estado viendo sobre los israelitas, ¿crees que ellos se arrepintieron genuinamente o solo querían ser librados de la opresión del momento? Leeremos 2 Corintios 7, 8 al 11. Dice, porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esta carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de nuestra parte. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque miren, ¿qué solicitud ha producido esto en ustedes? Esta tristeza piadosa. ¿Qué vindicación de ustedes mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué gran afecto? ¿Qué celo? ¿Qué castigo del mal? En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. ¿Cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? ¿Cuál crees que fue el caso aquí?
¿Hay en tu pasado alguna experiencia que de alguna manera estés usando de excusa para no dejarte usar por el Señor? ¿Cómo te animó la historia de Jefté? Jueces 11:35 dice, he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 93. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.